Bienvenidos a todos. En este video vamos a tratar el tema gestión de la cultura organizacional aplicable al desarrollo de la organización. Primero que todo debemos saber para qué medir y gestionar la cultura organizacional. El objetivo principal es definir un plan de transformación para cerrar brechas entre la cultura actual y la cultura requerida. Lo primordial que se debe tener en cuenta son los valores, que son los pilares fundamentales de una cultura. Cuando hablamos de cultura requerida, ¿qué queremos decir? Es la cultura que se debe desarrollar en una organización para lograr implementar la estrategia y alcanzar los resultados esperados. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que los valores se deben ver traducidos en conductas y políticas. Es decir, las conductas a través de comportamientos observables y las políticas como criterios para la toma de decisiones. Ya con la cultura requerida definida, se debe tener en cuenta que este punto tiene que ver solamente con la participación exclusiva del equipo de la alta dirección, que debe tener en cuenta los siguientes pasos. Primero que todo, deben tener un conocimiento perfecto del estilo de la organización. Segundo, conocer muy bien la estrategia del negocio, tener criterios bases para el entorno competitivo y conocer las tendencias comportamentales de la organización. La medición de la cultura actual es el siguiente proceso después de definir la cultura requerida. Los criterios para seleccionar la herramienta de medición son precio, resultados, herramientas de predicción y capacidad de gestión. Cuando hablamos de precio, quiere decir que no se puede tomar en cuenta sobre la disponibilidad del presupuesto, sino sobre la necesidad y la pertinencia. Cuando hablamos de resultados, nos debemos enfocar que los informes que nos presenten para esta actividad no deben tener comparativos porque generan confusión. Cuando hablamos de las herramientas de predicción, se debe escoger una que nos sirva como conocimiento y que tengan un contexto, es decir, que no sean tipo horóscopo, o sea, que solamente sean predictivas. Y cuando hablamos de capacidad de gestión, nos referimos a las acciones que sean prácticas y contundentes. Bueno, ya con la cultura actual y la cultura requerida establecidas, seguimos al siguiente proceso, que es el diagnóstico de la cultura. Entonces, primero que todo se debe tener en cuenta que se debe hacer una encuesta del nivel de satisfacción con la cultura. En este punto se debe tener en cuenta que deben participar todos los integrantes de la organización. Para que el proceso se dé de manera satisfactoria, lo primero que debemos tener en cuenta es que se debe hacer un proceso de sensibilización. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que nada debemos comunicar qué es lo que se va a hacer, para qué y por qué. Los siguientes pasos son hacer grupos focales y entrevistas individuales. ¿Con qué fin? Primero que todo, para escoger personas de las diferentes áreas y de los diferentes niveles de la organización para conocer sus conocimientos y sus opiniones sobre la cultura organizacional en la que habitan. El otro aspecto a tomar en cuenta es la observación en terreno. ¿A qué se refiere esto? Que debemos mirar los códigos de vestimenta, el tipo de organización de la empresa, cómo ubican sus escritorios, cuál es la decoración que se maneja, y fuera de esto tenemos que observar a los empleados fuera del ambiente laboral, en reuniones sociales, en ambientes informales. También debemos hablar con otros grupos de interés como los accionistas, como los proveedores, los clientes y la comunidad en general. Ya con todos estos aspectos tomados en cuenta, seguimos con la gestión de la cultura como tal. Entonces, debemos seguir los siguientes aspectos. Primero que todo, tener un modelo de gobierno de la cultura. Cuando hablamos del modelo de gobierno de la cultura, quiere decir que se debe escoger un grupo que tenga la capacidad para recibir informes, para hacer gestiones, que tengan un punto donde puedan recopilar toda esta información y generar planes de acción.
Se debe tomar en cuenta la gestión del desempeño, quiere decir que deben haber indicadores y se debe tomar en cuenta la capacidad de cada persona que integra la organización. Se debe ver la traducción de valores en conductas y políticas, se debe tomar en cuenta el rol de los líderes. También se debe aplicar un sistema de reconocimiento y consecuencia. Reconocimiento por las cosas que se hacen bien y consecuencias para que sepan las personas que si algo sucede, algo está mal hecho, habrá consecuencias. También deben haber facilitadores de cultura y cambio, o sea, personas conocedoras del tema, personas que puedan enfocar y seguir con el cambio de cultura organizacional en la empresa. Gracias.